Hola, buenos días. Bueno, voy a hacer el cuarto vídeo, creo ya, de qué es filosofía de José Ortega y Gasset. Y nada, veréis que iré cogiendo el libro un poco con pinzas porque bueno, ya se me ha roto. Dije que mi edición era bastante antigua y ha acabado pasando lo que temía, pero bueno, no pasa nada. Veremos que esta cuarta lección en realidad yo creo que es más como un seguido de la segunda y la tercera, y sobre todo deja bastante más claros algunos puntos que quizás no nos habían quedado en un primer momento tan incluso nítidos, ¿vale? Entonces, él lo que hace en este en este cuarto capítulo, al principio de esta lección, es también explicar otra vez su método para que entendamos esta reiteración de algunos conceptos. Entonces, él lo que hace primeramente es hablar sobre esos círculos sucesivos, ese radio que hace a todo su conocimiento, para que se entienda de una manera perfecta y no se piense que está siendo pues o redundante o que en realidad a lo mejor se ha olvidado de lo que estaba diciendo. No, no, no. Lo hace de una manera totalmente consciente y hace que se entienda muchísimo más. Entonces, si recordaréis, si recordáis, en las pasadas lecciones ya hablamos sobre los tipos de conocimiento que para Ortega y Gasset había, ¿no? Entonces, siguiendo con el conocimiento, esta cuarta lección se llama Conocimiento del universo o multiverso, el primado del problema frente a sus soluciones, problemas teóricos y problemas prácticos, pantojismo y razón vital, ¿vale? Son términos que vamos a ir desgranando en este vídeo porque son muy interesantes. Siempre digo lo mismo, pero es que este autor me parece que es súper... Eh, yo creo que es necesario leerlo, la verdad, porque te da términos muy interesantes y te lo repite tantas veces que sí o sí los acabas entendiendo. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que quiero hablar sobre este capítulo es hacer un recuerdo muy chiquitito de cómo lo dejó en el tercero, ¿vale? Entonces, ¿qué hablaba en el final del tercer capítulo? En el final del tercer capítulo, no del apéndice, hablaba sobre ese mito europeo, ¿no? Sobre esa verdad científica, sobre ese... que también hablamos sobre la crisis científica, ¿os acordáis? Vale. Y luego, al final del apéndice, que es cuando hablaba sobre Aristóteles, sobre Platón, hablaba sobre esa cita final, ¿no? Sobre por qué al hombre le duele esa ignorancia, ¿no? La naturaleza del hombre, ¿no? Que decía Aristóteles que era conocer. Bueno, pues aquí es lo que él dijo, y esto lo continuará en este cuarta lección, ¿vale? Entonces, comienza hablando sobre las verdades tanto científicas como las filosóficas, y hace dos distinciones, ¿vale? Que esto ya lo hizo, pero bueno. Mientras que la verdad científica es una verdad no radical, pero es exacta, pero incompleta y por lo tanto penúltima, esto hace de contradicción a la verdad filosófica. ¿Por qué? Porque la verdad filosófica, mientras que es suficiente pero inexacta, es incluso más radical, ¿vale? Esto ya veremos por qué. Porque su método de conocimiento, sobre todo el tema que aborda, es mucho más amplio, ¿vale? Porque como él dijo en otras lecciones, conocimiento es todo cuanto hay, ¿vale? Conocimiento del universo es todo cuanto hay. Esto también será muy repetitivo en esta lección por eso mismo, porque es que es fundamental, ¿vale? Entonces, aquí habla también sobre los dos tipos de verdad, que es lo que acabo de comentar, pero él lo explica también incluso en otras palabras, que es la científica y la filosófica. Y esto, ¿por qué es importante conocer esto, ¿no? O estas dos verdades? Porque hace 50 años, él lo comenta así, a la filosofía se la tenía como un complemento de las otras ciencias, o sea, se la tenía como una criada, ¿vale? Él lo dice literalmente así, una criada para todas. ¿Qué pasa? Que la filosofía se comenzó a interesar, bueno, la filosofía no, la ciencia se comenzó a interesar por esa raíz, ¿vale? Cuando se dieron cuenta de que no podían contestar a todas sus preguntas. ¿Por qué? Hay una cosa muy bonita que dice aquí, y es que el hombre, antes de ser físico, es hombre, por lo que necesita llegar a esas raíces y poder conocerlos. O sea, tiene que retroceder al fondo mismo de su conocimiento para así poder dar respuesta a lo que incluso está por encima de, de esa primera pregunta, ¿no? No sé cómo poder explicarlo. O sea, era como ir más allá de lo físico, ¿no? Esa metafísica. Entonces, pues
al notar esos propios límites que tiene el físico es cuando retrocede a su origen, digamos, a esas preguntas primarias, que es lo que hace ese filósofo, bueno, que es lo que hacen los filósofos, ¿no? Que bueno, ya veremos, porque los problemas de los filósofos son mucho más problemas que no lo que consideramos un problema para los físicos, ¿vale? Entonces, algo también muy interesante es que se pregunta sobre qué es la filosofía y cómo es la expresión que tiene a dar respuestas, ¿vale? Y quiero leer este fragmento porque es súper interesante. La filosofía no se puede leer, es preciso desleerla. Quiero decir, representar cada frase, y esto supone romperla en sus vocablos e ingredientes, tomar cada uno de ellos y en vez de contentarse con mirar su amena superficie, tirarse de cabeza dentro de él, sumirse en el descender a su entraña significativa, ver bien su anatomía y sus límites, para salir de nuevo al aire, dueño de su secreto interior. Esto lo que quiere venir a decir es que la filosofía es una cosa inevitable. ¿Por qué? Porque es conocimiento del universo. ¿Y qué es el conocimiento del universo? Esto ya lo dijimos. Es conocimiento de todo cuanto hay, ¿vale? Entonces, una cosa fundamental para poder explicar esta teoría del conocimiento, que tanto él la critica a partir del 1840 hasta el 1900, porque todo ese fundamento es en eso, es que tenemos que entender perfectamente la extensión filosófica, ¿vale? Que es lo que he leído, ¿vale? Justamente por esa razón. Entonces, dentro de estos límites, ¿no?, que se pone la filosofía para poder conocer, se pregunta por el objeto de... Bueno, por el objeto no, se pregunta por entero sobre el universo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el universo tiene diferentes problemas en todo su conjunto. ¿Por qué? Porque es algo muy extraño. Mientras que las ciencias se preguntan por algo mucho más concreto y parten de un supuesto, o sea que en realidad su problema es encontrar esas respuestas partiendo de un problema claro y definido, la filosofía parte de aquel punto en el cual todo está por suponer, todo está por saber y todo está por conocer, ¿no? Entonces, el objeto del universo, ¿no?, como lo entendemos, es extraño, ¿vale? Justamente por eso mismo. Entonces, es el filósofo quien debe tener una posición intelectual diferente a otras ciencias, porque como he dicho, no parte de ningún supuesto, no parte de ningún conocimiento previo, y esa solución quizás no es que no la pueda encontrar, es que quizás dentro de esa misma solución de encontrar respuestas es donde encuentra otro problema, ¿vale? Entonces, como digo, ¿no?, el universo es todo cuanto hay, y el filósofo es justamente eso lo que le interesa, es la totalidad de todo cuanto hay, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final al filósofo no le importa las cosas que hay por sí mismas, sino aquello que todavía se desconoce y que como que se enfrenta a las cosas junto a las demás, ¿vale? O sea, junto a todo ello que lo compone su propio conocimiento, ¿vale? Entonces, luego, pasando ya a más términos específicos, quería hablar sobre una parte de esta lección que habla sobre por qué decimos todo cuanto hay y no todo cuanto existe. Esto creo que es importantísimo y él mismo dice que hay que darle la suficientemente importancia. ¿Por qué decimos todo cuanto hay y no todo cuanto existe? Si el filósofo se pregunta y quiere conocer todo cuanto hay, ¿vale?, significa que también quiere conocer las cosas que son irreales, las cosas que son fantásticas, las cosas que son reales, todo cuanto hay, incluso aquello que no existe, ¿vale? O sea, es como este verbo haber es el círculo más amplio de objetos que puede trazar, que puede tener, ¿vale? Y no se dice justamente el todo cuanto existe porque no es todo lo que hay en este preciso momento, sino todo lo que puede llegar a ver y todo lo que hay también, ¿vale? Comprende estas dos partes tan diferentes, ¿no? Entonces,
las facilidades que tienen las ciencias particulares, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, es que acotan el problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque creen saber ya de antemano lo que es lo importante, digamos, ¿sabes? O sea, el propio problema. Porque, ¿qué dijimos en otras lecciones? Que en realidad los, como lo decían, ¿no? Los científicos, algo así como ese, los experimentos en realidad son una puesta a prueba de lo que hace el científico cambiar la naturaleza, ¿no? La propia realidad del objeto, pero que en realidad no era el objeto en sí mismo quien hacía ese cambio, sino que era el hombre quien daba a ese objeto el que le hacía cambiar, ¿no? Entonces, como digo, aquí vemos como Ortega y Gasset está dando como diferentes cuestiones al tratar sobre la filosofía y sobre la ciencia y por qué es mucho más difícil de tratar la ciencia y cómo y por qué la ciencia tiene que fundamentarse en la filosofía, ¿no? Y tiene que retroceder muchas veces a ella para poder llegar a su conocimiento, ¿no? Entonces, ya si tenéis esta edición, o bueno, más o menos yo voy por la página 82 de la lección 4, ¿vale? Bueno, en realidad de todo el libro. Entonces, hay una cosa que, hablando sobre el conocimiento, ¿no? ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es, bueno, lo que busca el filósofo, ¿no? O sea, quiero decir, conocimiento es lo que dice Ortega y Gasset, que es todo cuanto hay, ¿no? Conocimiento del universo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que del universo lo que buscamos no sabemos nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros lo ignoramos. Y no es como que lo ignoramos, o sea, no lo ignoramos de una manera consciente, sino que nunca se nos ha dado, ¿vale? Entonces, él pone tres puntos, ¿no? Aquí, que bueno, los voy a ir comentando. El primero es que al preguntarnos sobre todo lo que hay, tenemos esa sospecha de qué será todo lo que hay, ¿vale? Por lo tanto, lo único que podemos sospechar de la filosofía es que todo cuanto hay es eso, es lo otro y es aquello, ¿vale? Entonces, tenemos que solucionar todos estos problemas, ¿vale? Entonces, cuando buscamos ese todo, al final lo único que tenemos es todo lo que no es, todo lo que no buscamos, ¿vale? Y esto, ¿por qué lo digo así? Quizás es un poco difícil de entender. Dice, porque al final de ese todo no sabemos nada, ¿vale? Y justamente entre esas partes que podemos conocer, que son las menos importantes, es todo lo que no queremos saber de todo cuanto hay, ¿vale? Este primer punto es un poco raro de entender, pero no. Lo dice así, voy a leerlo. Lo único que sabemos previamente a la filosofía es que hay esto y hay lo otro y hay lo de más allá, que es precisamente lo que no buscamos. Buscamos todo y lo que tenemos es siempre lo que no es todo. De esto no sabemos nada y tal vez entre todas esas partes que ya tenemos no están las que son más importantes, las más importantes de cuanto hay, ¿vale? Entonces es un poco complicado, bueno, por lo menos para mí, entender esto, pero bueno. Luego el segundo punto es que claro, si ignoramos que eso que hay podría llegar a ser, también ignoramos si lo que estamos buscando o lo que podemos encontrar, ese conocimiento, es ese todo, ¿no? Es el universo, o si puede ser el multiverso, ¿vale? Aquí acaba, o sea, no explica nada más. Si es uno o es el otro, no lo sabemos. Pero es que, en cambio, si dejamos ya por supuesto de que puede ser el universo o el multiverso, también ignoramos de una manera radical si es cognoscible, o sea, si es soluble o no ese conocimiento, ¿no? Entonces, dentro de estos tres puntos, ¿no? No cabe dudar de que la ciencia particular, su objeto es cognoscible, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que a partir de volviendo a retomar, ¿no? Esas facilidades o incluso maneras de conocer que tiene el físico, se plantea otro problema. Y es que el físico, como digo, y es que, como veis, son círculos todo el rato en lo mismo. O sea, no es que diga lo mismo 70 veces porque no lo entienda, es que es como él lo explica, ¿vale?
em, al final lo que hace que el físico pueda conocer, ¿vale? Es esa fe en la posibilidad de llegar a conocer. Pero como dijimos, el filósofo muchas veces parte del mismo problema de que en realidad todo el conjunto puede llegar a ser un mismo problema, ¿vale? Entonces, para el físico solamente será problema aquello que sabe de antemano que puede resolver, ¿vale? Mientras que para el filósofo no. Vale. Entonces, vamos a ver la página 83. Sí. Sí. Entonces, una cosa que quería leer, sobre todo también para que se entienda bien, es que la única, bueno, lo voy a leer, ¿vale? La única ciencia que toma el problema según se presenta sin previa y violenta domesticación. Eso es lo que hace el filósofo, ¿vale? Porque lo que hace es coger, como digo, el problema sin antes haberlo sin eso mismo, sin antes haberlo domesticado, ¿no? Es como, por ejemplo, aquí hace una representación que me gusta mucho porque se entiende muy bien. Va a cazar a la fiera según vive en la selva, no como el domador de circo que previamente lo cloroformiza. El domador de circo sería la ciencia y aquel cazador que va a cazar a la selva sería la filosofía, ¿vale? Porque se enfrenta a todo cuanto hay sin saber a lo que se está enfrentando, ¿no? Si es el universo, si es el multiverso, si es cognoscible, o sea, si es soluble o no. Entonces, es más difícil no el método de conocimiento, sino aquello que tiene que conocer, ¿vale? Justamente por eso, porque el problema filosófico no es como es ilimitado en su extensión, no tiene un límite, mientras que la ciencia sí, no se ocupa de todo cuanto hay, sino todo cuanto se le es permitido conocer en un preciso momento, ¿vale? Entonces, voy a ir luego a... Sí, voy a comentar esto ya directamente porque tampoco quiero que se haga demasiado largo este vídeo como todos los demás. Entonces, hay un punto que me parece muy interesante y es que los problemas que se le dan al hombre, ¿vale? Sobre todo también por ese saber, por ese querer conocer, ¿vale? Es que al hombre los problemas, estos problemas que se le dan, no son planteados, o sea, no son, digamos, a ver, no es que se planteen, no es que se los plantee, es que caen sobre él, ¿vale? Recordaros la frase que decía Ortega Gasset de... bueno, esa frase distinta que tenía con Descartes, ¿no? De pienso, luego existo, y el Ortega Gasset decía, pienso porque existo. O sea, primero pienso, no. Existo, a ver, espera un momento. Descartes decía, pienso, luego existo. Y Ortega Gasset decía, existo, luego pienso. ¿Vale? Entonces, aquí lo podemos ver otra vez evidenciado, ¿vale? Entonces, es como que por su mismo vivir le son planteados estos problemas y entonces los piensa, ¿vale? Entonces, dentro de este problema práctico, ¿no? De conocer, de esta actitud mental que tenemos, hay un problema, ¿vale? Y es que dentro de este conocer está la pregunta de qué es, ¿vale? Y este qué es, en realidad, a nosotros nos irrita mucho, nos irrita su ser, nos irrita su existencia, digamos. ¿Por qué? Porque no se basta a sí mismo, o sea, es como que le falta una razón de ser, es como si fuese un no ser, o por decirlo de otra manera, un pseudo ser, ¿vale? Que está a medio camino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se le piensa no siendo, o sea, no debiendo ser, ¿vale? Es como... Eso, es como algo que no debe ser, ¿vale? Se le piensa a estos problemas. Entonces, la teoría que él propone es que solamente negando la realidad, ¿no? Sí, es que es eso, negando la realidad, es como que tenemos que volver a esa antecreación, a ese camino de su génesis, ¿no? A su propio origen, de ese conocimiento para poder llegar a responder esas preguntas, ¿no? Entonces, el problema práctico consiste en hacer que sea lo que es, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el problema teórico
consiste en hacer que no sea lo que es, ¿vale? Problema práctico y problema teórico. ¿Qué pasa? Que por ser tal lo que es, por ser lo que es como que nos irrita a nosotros por su propio intelecto, ¿vale? Por esa carencia, por esa falta, ¿vale? Que en su mismo, no en su mismo conocimiento, sino que en su misma cuestión le falta, ¿vale? Y es nosotros quien tenemos que acabar de configurar ese pensamiento teniendo en cuenta pues todas las otras ciencias, materias, como lo queráis llamar, ¿no? A veces me da un poco de cosa decir que la filosofía hace una ciencia, pero luego hay una frase de Ortega y Gasset que sale en este libro que dice se le dejó de llamar ciencia a la filosofía porque era mucho más, ¿vale? Entonces él luego la pasa a llamar ciencia. Entonces, luego ya dentro del propio problema práctico, que también podría ser, pues eso lo que he dicho, un problema teórico, está la propia audacia del hombre, ya que dentro de este problema hay muchas cuestiones por solucionar, pero es justamente en esta audacia del hombre, que no sé por qué no he puesto la página. No, bueno, no pasa nada. En esta audacia del hombre, ¿no? Que es como que niega provisionalmente lo que es, o sea, es como que dentro del propio problema lo pone, o sea, lo reduce a nada, ¿vale? Y vuelve a partir de cero. O sea, es como un inquieto ser de los problemas, así lo dice Ortega, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede explicar como consecuencia de un principio utilitario, sino que se tiene que utilizar para comprender todos los fenómenos de nuestro organismo viviente, ¿vale? ¿Qué es lo que dice Ortega y Gasset? Que la necesidad del problema práctico nos obliga a plantearnos problemas teóricos, o sea que sí o sí vienen de la mano, o sea que la filosofía y la ciencia al final van a la par, ¿vale? Entonces, aquí he puesto un asterisco porque este fragmento no lo he entendido, la verdad, nada. Pero aquí hay una cosa muy interesante y es que introduce un término que es el homo theoreticus, ¿vale? ¿Por qué? Porque habla sobre esa audacia del hombre, ¿vale? Porque dice que dentro de esa actividad cognoscitiva, que es como su don de convertir las cosas en problemas, es justamente donde descubre esa tragedia ontológica, ¿vale? Que luego dirá que todo lo que se ha conocido hasta el momento como teoría del conocimiento pasará a ser una ontología, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque cuanto más pura sea la actitud teórica, cuanto más problema sea su problema y viceversa, que en la medida en que un problema sea parcial, conserva la ciencia que lo trae un resto de actitud práctica, de utilitarismo ciego y no cognoscente, de purito, de acción y no pura contemplación, ¿vale? ¿Por qué? Porque la contemplación es solo la teoría y esto no conforma a todo el propio conocimiento, ¿vale? Entonces, aquí hay una cosa que comenta que me parece bastante difícil de entender, ¿vale? O bueno, por lo menos yo no lo he entendido así. Y es que habla sobre el heroísmo intelectual, ¿vale? Que esto me lo habéis... Sí, habla sobre el heroísmo intelectual. ¿Por qué? Porque lo que hace, ¿no? Ese don de convertir las cosas en problemas, lo que hace es que lleva al conocimiento a su máximo intento, ¿vale? Porque lo que hace el filósofo es renunciar a toda seguridad previa, como he dicho. Entonces, ese puro intelecto lo compara con una frase de Francisco de Asís que dice: yo necesito poco y ese poco lo necesito muy poco. Y también lo compara con otro pensador que es no sé si dice Fichte, no sé, bueno, que dice: filosofía es propiamente no vivir y vivir propiamente no filosofar. Esto él discrepa, pero bueno. Entonces, ahora ya voy a pasar con esta parte porque, como he dicho, se me rompió el libro. Y bueno. Sí, ya paso aquí a hablar propiamente de lo que para Ortega y Gasset es el conocimiento. ¿Por qué? Porque ya pasa a hablar sobre Kant. Acordémonos, Kant, idealismo, lo que durante más de 10 años él lo estudió, luego lo criticará, el idealismo porque estaba sujeto al subjetivismo. Bueno, pues él lo que comenta aquí del conocimiento da una explicación, ¿vale? Dice:
Conocimiento, bueno, una posible explicación. Asimilación entre el pensar y el ser, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí él dice que... A ver, un momento. Porque aquí cuando habla sobre Kant, luego hace como una pausa, pero yo lo entiendo como un corte, ¿vale? Entonces habla sobre todo el conocimiento y habla sobre qué es el mí, o sea, se necesita una mínima de efectividad de asimilación entre el ser conocido y el pensar o el estado subjetivo del que conoce. ¿Por qué? Porque solamente si mi pensar entra en la estructura de mi mente, podríamos decir, solamente, o sea, a ver, solo puede entrar ese conocimiento en la estructura de mi mente si mi mente coincide con la estructura del mundo. O sea, solo puedo conocer el mundo si dentro de mi mente lo concibo de la misma manera en la cual existe, ¿vale? Entonces, o sea, esto se podría resumir a que mi pensamiento copia la realidad, la recibo y entonces se asemeja a mi pensar, ¿vale? Solamente puedo conocer aquello que yo incluso tomo por real, ¿vale? No es que lo tome por real porque real podría ser, aunque yo no lo concibiese como eso, bueno, como eso me refiero a lo que percibo, ¿no? Sino que lo que yo puedo llegar a conocer es lo que se asemeja a esa estructura de pensamiento que yo tengo, ¿vale? Entonces, quiero leer una cosa. Mi pensamiento ha de coincidir con la cosa, pero esto es imposible si la cosa ya de por sí no coincide con la estructura de mi pensamiento. Entonces, dos cosas importantes, pensamiento y estructura. Si mi pensamiento no coincide con la cosa, la estructura de mi pensamiento no va a coincidir con la cosa que yo quiero conocer. Entonces no la voy a conocer, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí es el punto donde él entiende que toda teoría de conocimiento, en contra de su propia voluntad, haya estado siendo una ontología. ¿Por qué? Porque es una doctrina sobre lo que es y, por su parte, una doctrina sobre el propio pensar del ser, ¿vale? Se me está rompiendo ya la página. Esto deriva a que se descubra que algunas veces el pensar sea el resultado del ser, ¿vale? Unas veces el pensar como el resultado del ser, sí. Aquí se hablan sobre distintos términos, por ejemplo, el realismo, el idealismo, pero voy a ir a la parte que me interesa, que es cuando habla sobre Kant. Y introduce la obra de la crítica a la razón pura, y aquí habla sobre lo más importante para poder entender toda teoría del conocimiento, ¿no? Y dice así: las condiciones de la posibilidad de la experiencia son las mismas que las condiciones de la posibilidad de los objetos, léase ser o realidad, ¿vale? Entonces, esto en realidad es el problema del conocimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede pasar que, digamos, como que lo digo literalmente como él lo dice, puede ser que la textura de mi ser coincida por completo con la de mi pensar, o sea, que tenga una estructura similar, ¿vale? Que se puedan entablar, ¿vale? Pero, o sea, que el ser funcione y sea lo mismo que el pensar, o sea, que los dos funcionen a la misma manera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso es la gran tesis del racionalismo, que es lo que propone el racionalismo. ¿Qué pasa? Que si esto fuera así, se bastaría con que el pensamiento se pensara a sí mismo, ¿vale? Por eso mismo Aristóteles decía que Dios, que es el principio del universo, consistía justamente en un pensar sobre el propio pensar, no es no eso, que solo con pensarse a sí mismo conocería a todo lo que compone el universo. Y esto, lo que él dice es que, bueno, lo que él dice no, lo que él también propone, mencionando a otro filósofo que es Hegel, es que lo real consiste en la materia lógica, o sea que lo real es racional, ¿vale? Y pone pues eso, una comparación, no, lo que acabo de decir es lo que decía Hegel, que era pantojista, o bueno, pantojista, racionalista, sí, a ver,
voy a irme a la otra página, sí. Pues eso, pantologista, racionalista. Entonces lo que él decía era eso, que lo real es racional. Entonces también sobre Hegel quería leer una cosa sobre el error, y es que me parece que en estas ciencias, ¿no?, y en esta filosofía, cuando se dan cuenta de que tienen que ir a la par, muchas veces se pueden llegar a equivocar simplemente por no saber el origen de dónde vienen. Y aquí hay una frase que Hegel dice, que formará parte de lo que es el positivismo, que dice: el miedo a errar ya es un error, y si se analiza se descubre en su fondo un miedo a la verdad, ¿vale? Es como si el filósofo estuviese dispuesto a ese peligro intelectual, ¿vale? Que es al que me expongo yo al leer comentarios de que no me sé explicar o cosas así, que los entiendo perfectamente, yo a veces tampoco me entiendo, pero es eso, yo creo que el miedo a equivocarse ya es una equivocación, ¿no? Entonces, si lo decía Hegel, ¿cómo no hacerlo? Entonces, ahora, para acabar, quiero haceros un resumen de lo más importante, que la verdad lo hace muy bien aquí Ortega y Gasset, que dice así: filosofía es conocimiento del universo, o todo cuanto hay, pero al partir ni sabemos qué es lo que hay, ni si lo que hay forma universo o multiverso, ni si universo o multiverso será cognoscible. Entonces, esto será importantísimo para tratar la quinta lección. ¿Por qué? Porque hablaremos sobre la necesidad de la filosofía, ¿vale? También sobre, bueno, el ser fundamental, todos estos temas. Pero igualmente pienso que esta cuarta lección, quizás otras se me han hecho más importantes al tratarlas, porque pienso que esta es como un complemento que les sigue o que reitera lo que se explica en la segunda y en la tercera, ¿vale? Igualmente me parece que es muy interesante, y yo creo que lo más importante con lo que nos tenemos que quedar es sobre todo esa... Me ha parecido muy interesante lo que es el heroísmo intelectual, y sobre todo estas distinciones que hace y que nos recalca la importancia o las dificultades en las que se encuentra la filosofía para conocer, porque no parte de ningún supuesto, y vamos, yo creo que eso es lo más importante, y por lo que al final Ortega se le da tanta importancia, ¿vale? Para que no nos olvidemos sobre eso y entendamos que todas las otras materias se fundamentan en la filosofía, ¿vale? Porque como él dice, el físico, antes de ser físico, es hombre, y se tiene que relacionar con el mundo de una manera en la cual esas preguntas más, como digo, físicas tengan una raíz en la propia filosofía, o sea, preguntas del mundo o hacia el mundo, ¿vale? Entonces, esta ha sido mi explicación de la cuarta lección. Siento que cada vez me estoy explicando peor, siento que cada vez me está costando un poco más entender estas lecciones. Sobre todo también, si vieseis cómo está el libro en plan marcado y tal, veríais cómo hay muchos interrogantes por no entenderlo. Pero bueno, como digo, y respondo a algún comentario, esto yo lo hago de manera totalmente autónoma. No he cursado clase, bueno, sí en el instituto, pero filosofía, o sea, quiero decir, esto lo hago yo por mi cuenta y ya está, o sea, quiero decir, no... Yo digo lo que entiendo, lo mejor que sé decirlo, y ya está. Así que bueno, espero que lo hayáis entendido, que hayáis sacado algo interesante, y sobre todo que lo entendáis para la siguiente lección, porque como digo, pienso que esta no es tan importante. Pero bueno, ya está. Seguiré haciendo estos vídeos. Si queréis que los deje de hacer, también me lo podéis decir. O si queréis que, por ejemplo, sean más cortos y que junte más lecciones y que no sean tan extensos, también. Y ya está, espero que lo hayáis disfrutado mucho y hasta la próxima.